caso mascarillas. Luego hablaremos de las guardias, de lo que dijo ayer la ministra de Sanidad, pero empecemos por el caso mascarillas. Pregunta muy directa, ¿usted cree que debe dimitir la presidenta del Congreso? Bueno, yo creo que realmente hay nociones más que suficientes para que haya una dimisión de la presidenta del Congreso. ¿Por qué? Pues porque lo que ha sucedido con las mascarillas es que no hay ninguna respuesta a elementos tan importantes como quién contactó con quién a la hora de comprar las mascarillas. Es una falta de información en determinadas cosas que no se han resuelto. Entonces yo creo que lo importante es ser transparente y decir quién del Ministerio contactó con quién del Gobierno Balear para la venta de mascarillas, por qué esas mascarillas han estado durante 3 años guardadas, la mayoría, el 90%, están caducadas, sin decir absolutamente nada, sin reclamar absolutamente nada y sabiendo desde el mes de julio del 2020 que las mascarillas no eran las mascarillas que se encargaron, no eran FFP2 y no cumplían como FFP2. Entonces, ¿por qué la información de que las mascarillas de que no cumplían como unas mascarillas FFP2 no se ha dado ni a la Guardia Civil ni a la intervención de la comunidad? Se ha certificado con eso fondos europeos, es decir, dentro de todo el expediente que se va a explicar hoy justamente en rueda de prensa en el IFSalud a las 12, hay muchas incógnitas y esas incógnitas tienen que responderse. ¿Nos puede adelantar algo del expediente? No, el expediente realmente lo que se va a hacer es reclamar al final los 3,7 millones de euros, ¿no? Cerrar el que está en el momento actual, porque en el expediente lo que sucede es que en principio... ¿Están en plazo? Porque se dijo que se había pasado el plazo. Estamos en plazo porque hay son 8 meses de tramitación de un expediente, pero de todas maneras es que ese expediente lo vamos a cerrar porque no queremos... la vía administrativa que lleva es reclamar. Las mascarillas se compraron a 2,5 euros por mascarilla, 1.400.000 mascarillas. De ese 2,4 lo que se ha hecho es decir, bueno, son mascarillas que son mascarillas fakes para FFP2, no cumplen condiciones como FFP2, pero se pueden utilizar como quirúrgicas. Y han hecho un cálculo diciendo, vale, pues en vez de a 2,5 la ponemos a 0,5, con lo cual nos tienen que devolver 2,7 millones. Pero es que además se ha certificado la compra como válida. Es decir, ellos dijeron que habían recibido el material y que el material era el adecuado, con lo cual pensamos que es una reclamación que no va a ir a ningún lugar. Y lo que vamos a hacer, y eso sí que lo estaban estudiando en el momento actual, es estudiar cómo se va a reclamar directamente los 3,7 millones de euros. Creo que han iniciado una auditoría. Sí. ¿Y qué datos tiene ya de la auditoría? En la auditoría, pues es lo que comentábamos, que hay elementos muy llamativos. Se abona el contenido, o sea, se abona muy rápido. Se hace un contrato de emergencia, que yo creo que en la situación en la que nos encontrábamos de pandemia hubo muchos contratos de emergencia y ahí no creo que tengamos nada que decir. Pero en ese contrato de emergencia se paga con muchísima más prontitud que en el resto de los que se pagan en el IFSalud. Y en el momento que se llegan las mascarillas ya algo dice que no son correctas, que no cumplen como mascarillas de protección de uso hospitalario FFP2, que es como se han comprado, para que no. Entonces se mandan a analizar las mascarillas y en julio del 2020 esas mascarillas, el Centro de Protección, dice, el Centro Nacional de Protección de Medios, dice que evidentemente las mascarillas no son mascarillas FFP2. Primera incógnita, ¿por qué en ese momento no se reclama el importe íntegro? Porque es un material que hemos recibido que no era el que habíamos pedido. Esto hizo, por ejemplo, la expresidenta dice que porque la administración Canarias se esperó al último día. No hizo nada. O sea, no. El último día que nunca se reclamó. No es que sea lenta. Yo creo que no hubo en ningún momento la intención real de reclamar esas mascarillas. Pero no, ¿por qué? Y lo explico. Porque además ese documento en el que dice que las mascarillas no eran válidas se ocultó a los fondos europeos. Y uno de los elementos más importantes es que los fondos europeos, las mascarillas al final se pagaron con fondos europeos. Y evidentemente esa información se ocultó a los fondos europeos, se ocultó a la intervención de la comunidad autónoma y se ocultó a la UCO.
O sea, cuando vino la Guardia Civil, ese documento tampoco aparecía dentro del expediente que se le dio a la Guardia Civil, ¿no? a la unidad de investigación. Entonces, yo creo que, además, no sé, es muy curioso oír que nadie se acuerda de lo que pasó. Y en mi casa, la verdad es que si viene la Guardia Civil a mi casa, a mí me alerta. Por lo menos me alerta, no creo que nadie se lo olvide. Y hay comentarios en los que dice el director anterior del IPSALU, no recuerdo, no recuerdo, me lo debió de decir el señor Palomino, pero no recuerdo que fuese consciente de que había una investigación. Y otra de las afirmaciones que me parecen graves que se están haciendo y que realmente no es así, es que a nosotros nos informaron en el traspaso de cartera y no nos informaron. Puedo estar absolutamente segura, es una de las interpelaciones últimas, porque cuando yo me reuní con la consellera anterior, hubo un tema que era la reacreditación del Instituto de Investigación, que me lo planteó de una manera muy amable, me dijo, mira, tienes este problema porque hay que reacreditar el Instituto de Investigación y hay problemas con el Carlos III porque solicita tal cosa y además hay que ponerlo en contexto porque estábamos en el mes de julio. O sea, en el mes de julio, a mediados de julio. Que ya había ganado usted las elecciones. Claro. O sea, el día que tomábamos y entonces, bueno, ese tema evidentemente se ha resuelto porque fue informado, pero en ningún momento me informó de hay un problema con unas mascarillas que compramos durante la pandemia, que están almacenadas y que realmente están siendo investigadas. Con que me hubiese dicho eso ya hubiese sobrado, ¿no? Pues voy a ponerle el otro lado del espejo porque hay otra explicación que es totalmente diferente. La expresidenta Armengol asegura que no hay ninguna trama, que se compraron como todos acuciados por la enfermedad, que se esperó para reclamar el dinero al último día y 3 años después al perder las elecciones porque la administración es muy lenta, que el gobierno balear es la víctima y que, esto es textual, que la responsabilidad es del Partido Popular, que no ha explicado qué ha pasado con el expediente para que devuelvan el dinero pagado por la comunidad autónoma. Sí, bueno, es justo al revés. Digo que es justo al revés y puedo decir que es justo al revés. En el expediente yo creo que es la señora Armengol la que tiene que explicar quién contactó a quién. La primera noticia que nosotros tenemos es un email del señor Palomino donde Rocoichea, me parece que se llama, le dice, estimado Manuel, ¿no? En conversaciones anteriores tienes un avión. La primera pregunta que tendría que hacerse es cómo la comunidad de Castilla-La Mancha o cómo la comunidad, otras comunidades no le colocaron las mascarillas. Y también hay comentarios de decir, no te preocupes que estas mascarillas las colocamos en Baleares. Por lo tanto, la primera explicación que tiene que dar la señora Armengol es quién contactó con quién para la compra de mascarillas. ¿Quién del Ministerio contactó con quién del Gobierno Balear para la compra de las mascarillas? Se le han hecho varias veces la pregunta, usted lo ha visto y no ha contestado. No. A esa pregunta es, no sé, ha pasado mucho tiempo, alguien y con alguien del IPSALU. Una más de Armengol, lo dejo ya. Ha dicho textualmente, el Partido Popular ha traspasado todas las líneas rojas, en política no todo vale, la sociedad no merece que nos dé este espectáculo, no dejaré que mancille mi nombre y no hay corrupción en Baleares. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué líneas rojas han traspasado? No hemos traspasado ninguna línea roja. La línea roja la traspasó la señora Armengol cuando se saltó el confinamiento y se fue en la época en la que todos estábamos confinados y pasándolo mal, pues de noche y de copas, por ejemplo. Es decir, ella ha traspasado algunas líneas rojas. Lo único que ha hecho el gobierno de Marga Proens hasta ahora ha sido trabajar por esclarecer la situación, porque realmente empezamos a trabajar el día que salieron a los medios públicos la existencia de la trama y solo y exclusivamente hemos trabajado aparte, o sea, estábamos trabajando para esclarecer toda la situación. Una más de las y mascarillas recuperar los 3,7 millones de euros para los ciudadanos de Baleares. Una más de las mascarillas que tiene que ver un poco con... ¿Se teme que puede haber algo más? Es decir, hablamos de las mascarillas, pero ¿y qué pasó con las batas y con los respiradores y con los test? Porque usted en aquel momento era presidente del Colegio de Baleares. Sí. Y se decía oficialmente que en Baleares estaba perfecto todo y sin embargo veíamos imágenes de médicos con bolsas de basura. Sí, cuando la señora Armengol salió a dar explicaciones en el ámbito profesional, ¿no? en el ámbito de los médicos, decía, me comentaban el otro día, lo comentó un médico, decía, hombre, pero ahora estamos bien porque por lo menos ha reconocido
porque salió exponiendo la situación en Baleares como con bolsas de basura, déficit de mascarillas, déficit de EPIs, pero realmente yo me he llegado a poner, y lo digo porque estaba allí, una bata reciclada del enfermero de noche, porque no había material, ¿no? Entonces es un elemento a tener en cuenta, que al menos en esta situación sí que ha sido capaz de reconocer que la situación de los EPIs en aquel momento era muy lamentable. Y otras declaraciones como presidenta del colegio fue la del señor Palomino, él entonces no era aún director general del IPSalud, y diciendo que los almacenes habían estado llenos de material durante todo el tiempo, que no sabía cómo habían llegado a la gerencia, ¿no? Eso fue una bomba entre los profesionales sanitarios, porque lo primero que nos sentimos fue como muy demudados de que nos dijeran, no, es que teníamos material, estaba guardado en el almacén. Ahora entiendo por qué, porque hay 1.400.000 mascarillas caducadas en el almacén, pero no sé por qué no ha llegado a la gerencia, si la realidad era otra, ¿no? La realidad era que faltaba. Hasta el momento nosotros no hemos encontrado, contestando a tu pregunta, ningún elemento más, que tampoco realmente se ha ido buscando con insistencia. Esto sí que había, 1.400.000 mascarillas están guardadas en el almacén del IPSalud de Marachí. ¿Cómo se va con la ministra de Sanidad? Bueno, es compañera de profesión y hay algunas cosas que disentimos.